Espolvoreo un poco de harina sobre la mesada y comienzo. Sí, es verdad que los croissants llevan mucha manteca para lograr que esa masa quede tierna por dentro, crocante por fuera y llena de finas capas concéntricas. También puedo decir de ellos que son un alimento procesado, porque para que yo pueda hacerlos necesito ingredientes procesados, como por ejemplo la manteca, la harina, la levadura, la sal, el azúcar. Y por ende mis croissants terminan siendo procesados, porque pasan por procesos de elaboración para llegar al producto que deseo. Pero vale destacar que es un alimento elaborado por mí, no solamente para alimentarme, sino que para alimentar también mis emociones. Al ser realizados por mí, tengo la posibilidad de elegir los mejores ingredientes que se encuentran en el mercado. El proceso de elaboración es bastante largo. Fermenté la masa madre a temperatura ambiente, fermenté el polish en heladera, los dos por 8 horas. Al día siguiente pude comenzar a hacer la masa, la cual estuvo 48 horas en la heladera. Luego de eso me tomó 2 horas fermentarlos, 30 minutos hornearlos y menos de 5 minutos para comerlo. Por eso soy de las personas que cree que el alimento que tenemos en nuestra mesa hay que agradecerlo y valorarlo, porque pasaron por muchas manos para llegar a nosotros. Un alimento no solo representa calorías y nutrientes, sino que por detrás de él hay trabajo, hay esfuerzos y hay horas de dedicación. Un croissant transmite historia, despierta memorias, representa culturas y les da de comer a muchas familias. Y esto sucede con todos los alimentos que nos llegan a la mesa. Hoy el croissant tuvo la suerte de ser el ejemplo. Soy cocinera y pretendo que el croissant me quede tan bueno como la receta original. Pero también soy nutricionista y sé que un solo croissant no me va a satisfacer por muchas horas. Entonces tomé un croissant, lo partí a la mitad, lo dividí con Jorge Mario y fue parte de nuestro desayuno junto con una taza de leche y una fruta. Y de esta forma quedo satisfecha, comemos de todo, no tenemos restricciones, pero sí tenemos muy en cuenta que la alimentación es un equilibrio. Así que el resto de los croissants los voy a conservar en el freezer para consumirlos en otra ocasión. Disfruta el alimento y cómelo con moderación. Un abrazo.